Como ya hicimos con el Olympique de Lyon, hoy vamos a seguir analizando las mejores canteras de Francia. Hoy toca el AS Mónaco. ¿Qué tal, amigos y amigas de fútbol francés, amantes de la liga francesa, amantes de todo lo que rodea el panorama del fútbol galo? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo analizando este serial que inauguramos la semana pasada con el Olympique de Lyon. Hoy vamos a analizar la cantera del Mónaco, una de las más prolíficas de la historia del fútbol francés, una cantera atípica, ¿no? Porque está en el Principado, que no suele ser una ciudad muy prolífica en cuanto a fútbol se refiere, no es una ciudad futbolera, hay poca afluencia en el estadio, pero a lo largo de la historia el Mónaco ha sacado a grandes jugadores y hoy vamos a hacer ese 11 de los mejores jugadores que han pasado por la cantera monegasca. Pues arrancamos con el portero, que es Jean-Luc Etogui. Para los que no les conozcáis, es una absoluta leyenda del Mónaco, uno de los porteros más influyentes de la historia del fútbol francés, el portero que jugó 755 partidos con el Mónaco, uno de los más longevos de la historia también del fútbol galo, y es un portero con unos grandes reflejos, que fue un líder en el campo, que fue capitán durante muchas temporadas en el Mónaco, 9 internacionalidades con Francia, jugó el Mundial de 1982, en el que la selección de Henri Michel, recientemente fallecido, jugó las semifinales contra una Alemania que le remontó un 3-1 en aquel famoso encontronazo con Battiston, un partido histórico de los mundiales, y un Etogui que fue para mí uno de los 5 mejores porteros de la historia del fútbol francés. Vamos con el lateral derecho porque aquí también tiene tela también el nivel del lateral derecho, no es otro que Manuel Amorós, el hispano-francés que tuvo ascendencia española, durante varias temporadas tuvo el récord de internacionalidades con la selección francesa en el lateral derecho, superó a Bossis el día que hizo 77 internacionalidades con Le Bleu, y fue un lateral muy influyente, fue un lateral que además aparecía por cualquier zona del campo, muy ofensivo, no paraba de atacar, tiene también el récord en una temporada de asistencias con el Mónaco en una sola campaña, siendo lateral derecho, un lateral muy ofensivo, muy incisivo en ataque, jugó 348 partidos con el Mónaco, campeón de la Champions de 1993 con el Olympique de Marsella, y luego también pasó por el Olympique de Lyon antes de retirarse en el Olympique de Marsella, un lateral impresionante, el hispano-francés. Vamos con los centrales. En primer lugar hay que destacar a una leyenda del fútbol francés, Didier Thauvin, que tiene una historia bastante interesante porque él comenzó de lateral derecho su carrera, también fue el central derecho en una defensa de 3 centrales, siempre ha jugado pegado a la derecha, aunque poco a poco se fue reciclando hasta ser uno de los mejores centrales del mundo cuando fichó allá por 2006 por el Fútbol Club Barcelona, un central poderosísimo en el 1 contra 1, muy rápido, muy incisivo también cuando era lateral en ataque, y en 1991 debutó con el Mónaco, estuvo 5 años, perdió en 1991 la Recopa contra el Werder Bremen, una final impresionante, luego se marchó al Parma donde fue campeón de la Copa de la UEFA contra el Olympique de Marsella, un equipo espectacular, aquel Parma que también tenía a Pirlo y a Buffon. También estuvo en la Juventus y acabó en el Barcelona hasta que le detectaron aquel famoso tumor y tuvo que dejar el fútbol, pero un central con unas condiciones espectaculares, también conocido por ese Mundial de 1998 en el que fue campeón por marcar el gol decisivo contra Croacia. Vamos con el central izquierdo, un central más recordado por su etapa quizá en Inglaterra, ¿no? En el Blackburn Rovers, que en el fútbol francés estuvo de 2000 a 2007 en el Mónaco. Para quien no lo sepa, era el central titular de aquel equipo que eliminó al Real Madrid en cuartos de final de la Copa de Europa y que terminaría perdiendo a la postre contra el Oporto de José Mourinho, pero es un central también con una contundencia, de verdad que no era muy rápido, esa famosa defensa con Evra, con Schillaci y con Julien Rodríguez, 12 veces internacional con Francia, luego se marchó al Marsella, al Blackburn Rovers, ahí es donde también se le conoce un poquito más por su etapa en Inglaterra, también estuvo en el Arles Avignon, en el Evian, no jugó mucho en el Evian, pero jugó la final de la Copa. No la jugó titular, pero estuvo en la final de la Copa contra el Bordeaux de 2014 tras haber eliminado al PSG de Ancelotti en cuartos de final, y un central con una barba muy característica y que fue un central muy contundente, y para la época, es verdad que en esta época quizá tendría más problemas porque era un central bastante lento, pero para la época en la que estuvo en el Mónaco fue un jugador impresionante. Vamos con el lateral izquierdo, que es Layvin Kurzawa, el jugador que nació en Japón, tiene familia japonesa, luego se marchó a Francia y dio un nivel impresionante en el Mónaco, fue de hecho considerado el mejor lateral izquierdo de la liga francesa en los años en los que estuvo en el conjunto monegasco, luego fichó por el PSG, donde en el PSG pues no ha tenido ese nivel que nos mostró en el Mónaco hace varias temporadas, donde era prácticamente un pulmón, no paraba de subir al ataque, también marcó muchos goles, asistió bastantes y se convirtió también en importante con Didier Deschamps en sus primeros años en el Mónaco. De hecho, yo creía que Kurzawa iba a ser el lateral izquierdo de Francia para una década entera, al final no lo ha podido ser por circunstancias, un jugador que también tiende mucho a desviarse por el camino del futbolista, ha tenido bastantes salidas de tono en los últimos
años, pero es un futbolista que cuando estuvo en el Mónaco hizo un nivel impresionante, fue clave también en aquel Mónaco que jugó los cuartos de final de la Copa de Europa de 2015, eliminando al Arsenal en octavos de final, dando una exhibición cruzada en el Emirates, y es un futbolista muy completo que ha ido de más a menos en los últimos años. Vamos con el centro del campo, porque ojo a los dos centrocampistas que ponemos aquí en el 11. El primero es Claude Puel. Yo creo que mejor Claude Puel como entrenador, ha tenido un poquito más de carrera que como centrocampista, aunque es verdad que ha pasado toda su carrera en el Principado, 488 partidos, marcando 4 goles, ganó 2 ligas, 3 Copas de Francia, fue un centrocampista que quizá abrió el paso a los Didier Deschamps, Makelele, Karembé, jugador que tácticamente destacaba mucho. No es verdad que técnicamente no era muy bueno, pero tácticamente era un futbolista excepcional, y quizá eso le llevó a ser pieza clave en el Mónaco durante varias temporadas, aunque luego como entrenador, gran paso en el Lille, buena etapa en el Lyon, también estuvo en Inglaterra, en el Leicester y en el Southampton, donde prácticamente se dio a conocer al mundo del fútbol en general. Y ahora el Saint-Étienne es cierto que ha cogido un equipo hundido, pero a mí me parece un gran entrenador, aunque como centrocampista tácticamente era muy bueno. A su lado también tenemos a otro jugador que también era un lujazo verle jugar, es Emmanuel Petit, que era un futbolista que también era muy llegador, que tenía mucha clase, es verdad que en metros finales no destacaba tanto, pero bueno, jugó en el Mónaco 9 años, de 1988 a 1997, con Wenger fue pieza clave en el Mónaco, con Arsène Wenger, que empezó en el Mónaco, el ex técnico del Arsenal, y también se destacó por ser un jugador muy polivalente, actuaba de volante, de central, de extremo, incluso de extremo izquierdo le vimos en algún momento, y una capacidad insultante para llegar a ese doble pivote ahí formado por Puel y Petit. Tenemos a un centrocampista tácticamente muy bueno, y a un Petit que aportaba la clase en el centro del campo. Ojo a los extremos, porque también hay que destacar los extremos, el nivel de los extremos. En primer lugar, en el extremo izquierdo está Ferreira Carrasco, que debutó con Claudio Ranieri en Ligue 2, ascendió a la Liga Francesa siendo pieza clave, debutó de hecho con Ranieri marcando un golazo de falta con 18 años, se destacó como un extremo muy potente, muy vertiginoso, y en el primer año en Ligue 1, con Lucas Ocampos de extremo derecho y Ferreira Carrasco de extremo izquierdo, con James de media punta, fue también un puñal de la banda izquierda, un futbolista muy explosivo, con gran cambio de ritmo, con muchísima mordiente, remataba desde cualquier zona del campo, aunque es cierto que cuando fichó por el Atlético de Madrid no dio tan buen nivel como se esperaba, como había dado en el Principado, aunque también es cierto que en aquella Champions que hemos mencionado de 2015, en el que el Mónaco acaba en los cuartos de final de la Copa de Europa, Ferreira Carrasco dio una exhibición en el Emirates y se convirtió en una pieza clave, aunque ahora ya era con Leonardo Jardim. En el extremo derecho hemos puesto, pues ahora veréis el ataque que hemos formado, que es brutal. Kylian Mbappé, obviamente. Kylian Mbappé es cierto que en el Mónaco jugaba con Falcao delantero en su primera etapa. Fue una explosión impresionante, una de las mayores explosiones de la historia del fútbol francés, que con tan solo 18 años, un chaval de 18 años, plante cara al PSG, que era indiscutible en la Liga Francesa, que llevaba no sé cuántas ligas consecutivas y que parecía una bestia indomable en el panorama del fútbol galo. Kylian Mbappé se cargó todos los registros, no solo en la Liga Francesa, con la que fue clave. Yo creo que sin Kylian Mbappé el Mónaco no habría ganado aquella Liga en la que fue un auténtico escándalo el equipo de Leonardo Jardim. También en la Champions, marcando ante el City en octavos, ante el Dortmund en cuartos, ante la Juventus en semi. De hecho tuvo a la Juventus prácticamente encerrada durante 25 minutos hasta el primer gol de Gonzalo Higuaín, y obviamente el resto es historia con Mbappé, que ha ganado el Mundial siendo indiscutible y actualmente es uno de los mejores jugadores del mundo con tan solo 21 años. Y vamos ya con la dupla de delanteros, que yo creo que es impresionante. Pues segundo punta hemos puesto a Thierry Henry, casi de segundo punta, porque yo creo que Henry, poco hay que decir de este futbolista. Se unió al Mónaco en 1992, donde estaba con Arsène Wenger. Casi le echan ojo porque tenía malas notas, era un mal estudiante, pero bueno, en 1996 fue nombrado jugador del año joven en el fútbol francés, campeón en 1997 de la Liga Francesa con el Mónaco, récord de goles de un francés en Champions en aquella época, con 7 goles. Perdió las semifinales ante la Juve, como pasó hace 2 temporadas con el Mónaco Juventus. Le fichó a la Juventus, donde no tuvo tampoco un paso muy prolífico, y luego en el Arsenal el resto es historia, pero en el Mónaco fue donde Henry comenzó a gigantar su leyenda, aunque también en el Barcelona con Guardiola el año del triplete fue una pieza indispensable, un futbolista con una clase y con una capacidad de marcar goles impresionante, y para mí uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol francés, y quizá el más elegante. Y para acabar, David Trezeguet, el faraón, un futbolista también impresionante, un matador en el área, un futbolista que convertía cualquier balón en gol, un delantero como la copa de un pino. En 1995 estuvo a punto de fichar por el PSG, ficha por el Mónaco. En 1998 tiene el récord de un gol a mayor velocidad de la historia de la Copa de Europa, por 160 km/h, le marcó al Manchester United. En 1997 gana la Liga Francesa con Thierry Henry, fue nombrado un año después de Henry el mejor jugador joven del fútbol francés en el año 1997, campeón de la Eurocopa del 2000, siendo pieza clave en las semifinales.
campeón del Mundial de 1998 y luego se marchó a la Juventus, donde fue un auténtico delanterazo, que prácticamente fue un incordio para todos los rivales a los que se enfrentó, uno también de los delanteros más letales del siglo XXI del fútbol francés, aunque luego también tuvo un paso efímero por el Hércules, donde estuvo con Royston Drenthe y con Valdé también a un nivel también fantástico durante la primera vuelta, aunque luego se desvaneció, pero Trezeguet y Henry es una delantera impresionante. Yo no sé si es mejor que la Benzema, la Cassette, que habíamos mencionado en el primer vídeo de este serial de canteras del Lyon, pero Trezeguet se ha convertido y ha sido siempre uno de los mejores delanteros del serial del fútbol francés. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que dejéis vuestros comentarios, qué os parece mejor, si la cantera del Lyon, si la cantera del Mónaco. Yo creo que ambas son canteras espectaculares. Antes que nada os podéis suscribir aquí, darle a la campanita, y os vuelvo a dar las gracias por estar ahí un día más en el fútbol francés. Un abrazo.